La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación como fuente del derecho. La cuna de la jurisprudencia es Roma. Aquí, los conflictos eran resueltos por el dicho de los jueces más que por lo previsto en la ley. La codificación inspirada en la Revolución Francesa y en las ideas justnaturalistas racionalistas intentó eliminar esta fuente del derecho. No obstante, la realidad hizo patente la necesidad de que los jueces interpretaran las leyes y que con ello existiera la jurisprudencia. En México, desde el siglo XIX, la jurisprudencia ha constituido una fuente importante del derecho, con ciertas peculiaridades en relación al resto del mundo. La principal, la manera en que se plasma, pues no constituyen sentencias, sino extractos de estas llamados tesis. El juicio de amparo en México tiene tres grandes influencias: hispánica, francesa y anglosajona. Esta última incorpora las ideas de la Judicial Review, asumiendo algunos principios como la doctrina stare decisis et quieta non movere, que significa estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido. La doctrina stare decisis opera a. Verticalmente. Los tribunales inferiores deben resolver según lo sentado por los tribunales superiores. B. Horizontalmente. Vincula a los tribunales a sus propias decisiones anteriores, no a las de otros tribunales de igual rango. Al incorporarse el principio del stare decisis al sistema jurídico mexicano, surgió una problemática. ¿Cómo puede el inferior saber el criterio del superior para seguirlo? Ello cobra más relevancia en el siglo XIX, en que las sentencias se redactaban, se cosían a los expedientes, se notificaban a las partes y se archivaban. Lo anterior se agravaba con el volumen de casos resueltos, pues se perdía conciencia de lo que se decidía. Incluso para el mismo órgano resolutor se dificultaba saber qué había resuelto. Benito Juárez, por decreto de 8 de diciembre de 1870, ordenó la creación del Semanario Judicial de la Federación. Lo anterior, con objeto de que se publicaran las sentencias dictadas por los tribunales federales, incluyéndose todos los argumentos jurídicos de las partes y de los juzgadores, lo que se hizo en las primeras 4 épocas, conocidas como históricas por ser anteriores a la Constitución de 1917. No obstante, la multiplicidad de citas dificultaba conocer de forma sistemática los criterios jurídicos que sustentaban las sentencias de la Corte. En este sentido, Jacinto Pallares, en el periódico El Foro, señaló: la Corte de Justicia Nacional hasta ahora no ha sabido crear jurisprudencia y ha venido a desprestigiar esa fuente de derecho, por lo que dentro de poco, esa torre de Babel llamada Derecho Constitucional se convertirá en un laberinto inexplicable. Por estos motivos, a partir del restablecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Semanario Judicial con la Constitución de 1917, surgen las tesis, las cuales, además de tener un fragmento de las sentencias y los datos de las mismas, se publican con un rubro en el que la palabra inicial representa el género próximo, aunque ello no corresponde a las tradicionales formas sintácticas. En suma, constituye un sistema hemerográfico tradicional. En alguna época, algunos abogados litigantes acudían con el director del Semanario Judicial de la Federación para que les redactara una tesis que les sirviera para darles la razón en algún litigio, aunque ésta nunca hubiera sido sustentada por la Suprema Corte. Por lo que hace a la publicación de las jurisprudencias, en 1988 se reformó la Ley de Amparo, estableciendo la obligación del tribunal que emitiera una tesis para que aprobara el rubro y texto, asignando un número consecutivo por cada tesis del año. De la aprobación de cada tesis, se tiene que hacer una certificación por el secretario respectivo, quien lo envía para su publicación al semanario, así como al resto de los órganos jurisdiccionales para su conocimiento. En nuestro país, la aplicación de las tesis se hace mediante silogismos, esto es, la premisa mayor, la cual constituye la tesis que es precedente, la premisa menor es el caso concreto, y la conclusión es la aplicación de la tesis al caso concreto. En otras palabras, el supuesto precedente que es P, al que se le imponen consecuencias que son C, así como el nuevo supuesto que es S. En la medida en que se diga que el supuesto precedente que es P incluye el nuevo supuesto que es S, se le deben imponer sus consecuencias que son C del primer supuesto. Lo anterior dista mucho del funcionamiento del sistema de precedentes en otras naciones, en donde la aplicación de precedentes se hace mediante la analogía, el cual implica 4 elementos, esto es, 2 supuestos y 2 posibles respuestas. En efecto, existe un supuesto que es A, que no ha sido abordado por los jueces y requiere de una solución que es X, y un supuesto que es B,
que ya ha sido abordado por los jueces, y estos le dieron una solución que es Z. La solución al supuesto que es A se construirá a partir de la comparación de ese supuesto con el otro supuesto que es B. En la medida que sean iguales, deben tener la misma solución. Asimismo, el razonamiento analógico implica un análisis dialéctico que permite determinar las similitudes y diferencias entre el caso precedente y el actual, y una vez hecho esto, el juez puede decidir A. Aplicar la regla precedente, B. Según la regla del precedente, cuando a pesar de que existen diferencias entre los dos casos a juicio del tribunal, estas no justifican un trato jurídico distinto, y distinguir, esto es, no aplicarla en el asunto que resuelve y crear una nueva regla. Lo anterior no es posible en un sistema de tesis como el nuestro, pues el juzgador, ante un nuevo caso, únicamente debe valorar si existe una tesis exactamente aplicable. Si existe, la debe aplicar. De lo contrario, no la utiliza. Asimismo, en un sistema de tesis únicamente tiene cabida una postura maximalista, en la que se busca que el precedente establezca reglas generales y abstractas, comprensivas de una serie amplia de situaciones, contraria a la minimalista, que postula que el precedente sea establecido en forma concreta y profundamente condicionado por los hechos del caso. Esta opción maximalista puede llevar a generalizar, esto es, establecer reglas generales a partir de un caso particular, lo que puede ser perjudicial, por lo que hay veces que se tiene que dejar un margen de decisión a los jueces inferiores para tomar una decisión atendiendo a las circunstancias del caso en concreto. En México se habla de dos categorías de tesis, esto es, las jurisprudencias y las tesis aisladas. Las primeras son aquellas que cumplen con las condiciones de creación que define la ley y en consecuencia adquiere la vinculatoriedad hacia otros órganos jurisdiccionales, y las segundas son las que no cumplen con las condiciones legales. La formación de la jurisprudencia se rige por la ley de amparo en todos los procesos, salvo las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, estableciéndose 3 procesos. La reiteración implica que un mismo criterio jurídico se sostenga en cuando menos 5 asuntos resueltos en sesiones diferentes y aprobado por una votación calificada, 8 votos si el asunto lo conoce el Pleno de la Suprema Corte, 4 si lo resuelve una de las salas de la Corte y unanimidad de 3 si resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito. La contradicción de tesis es un procedimiento por medio del cual un pleno de circuito, una sala de la Suprema Corte o el pleno de la misma determinan qué criterio jurídico debe subsistir entre dos o más que se contradicen, entre los sustentados por 2 o más tribunales colegiados, por 2 o más plenos de circuito o por las salas de la Suprema Corte. La jurisprudencia por sustitución se da cuando una persona o un ente legitimado solicita a quien emitió una jurisprudencia tras la resolución de un caso concreto que modifique su criterio y este último, atendiendo a las razones que se le dan, lo cambia. Tratándose de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucionales establece que son obligatorios los razonamientos de una sentencia cuando sean aprobados por cuando menos 8 votos, esto es, con un solo asunto resuelto por 8 votos, puede sentarse una tesis de jurisprudencia. Problemas derivados de la distinción entre tesis aislada y tesis de jurisprudencia. Asuntos príncipe. Para el autor, esta problemática se presenta cuando el ministro de Justicia da prevalencia a aquellos asuntos en los que se resuelve una contradicción de tesis respecto de aquellos en los cuales hay únicamente una contradicción de argumentos entre partes, aun cuando en estos últimos hay unanimidad por parte de los ministros de la Suprema Corte sobre determinado criterio. Jerarquía judicial. La segunda problemática es definida por el autor como aquella que se presenta cuando, ante una tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado, el juzgador se ve obligado a observar la jurisprudencia, ello en razón de la obligatoriedad de dicho criterio. Ancla en el pasado. La tercera problemática entre tesis aislada y jurisprudencia se presenta cuando el juzgador, al resolver el caso planteado,
se ve obligado a aplicar una jurisprudencia, pese a ser de época anterior, respecto de una tesis aislada de época reciente, atendiendo únicamente a la obligatoriedad del citado criterio, sin analizar la correcta o indebida interpretación realizada en cada caso. Votaciones calificadas. Respecto de esta, el autor refiere que la jurisprudencia sustentada en las decisiones de 3 magistrados de circuito resulta más obligatoria que las decisiones de 7 ministros de la Suprema Corte, debido a que no alcanza la votación necesaria para ser obligatoria. Lo anterior lleva al autor a cuestionar sobre las votaciones calificadas para formar jurisprudencia. Para justificar estas mayorías calificadas, se dice que no son exclusivas del Poder Judicial, puesto que tienen ámbitos de aplicación en diversos escenarios, como las reformas a la Constitución, nombramientos de los ministros de la Corte y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros, lo cual a su juicio tiene razón de ser en la pluralidad política, puesto que las decisiones no pueden tomarse por un solo partido, debido a que ninguno puede tener las 2/3 partes, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Sin embargo, esto no puede aplicarse en el ámbito judicial, dado que los ministros no son partidistas y, en consecuencia, sus decisiones no se toman a partir de criterios partidistas. Tampoco puede considerarse una garantía a favor de la pluralidad ideológica de los ministros, dado que no existe una cuota mínima de ministros con determinada ideología. Otra razón para justificar la aplicación de la votación calificada en la creación de jurisprudencia es la importancia de la decisión de interpretar una ley o declararla inconstitucional. Sin embargo, refiere el autor que la anulación de leyes es esencialmente contramayorista, ya que una ley aprobada por 628 legisladores electos popularmente puede ser expulsada del ordenamiento por 11 jueces no electos popularmente. Concluye el autor que las votaciones calificadas no tienen congruencia con la idea de control de constitucionalidad de las leyes o de interpretación legal, dado que no siguen una lógica de mayorías. Adicionalmente, José María Soberanes Díez refiere que uno de los objetivos del sistema de tesis de jurisprudencia es dotar de seguridad jurídica. Parece lograrse, sin embargo, si bien se puede precisar en el sistema jurídico mexicano qué criterio obliga y cuál no, resulta extraño que ese sistema sea contrario al sentido común, pues da prevalencia a criterios antiguos de jueces inferiores y elección de asuntos. Obligatoriedad de la jurisprudencia. El marco legal que regula la obligatoriedad de la jurisprudencia está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. El 10º párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo señala tanto las autoridades que pueden establecer jurisprudencia como aquellas obligadas a observarla en el siguiente orden. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, es obligatoria para las salas, plenos de circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Y aquella que emita funcionando en salas es obligatoria para las mismas autoridades a partir de plenos de circuito. La jurisprudencia que establezca los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Finalmente, la jurisprudencia establecida por los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Por su parte, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos serán obligatorias para las salas, plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y administrativos y del trabajo, sean estos locales o federales. Una vez establecido el marco legal de la obligatoriedad de la jurisprudencia, es importante apuntar que su inobservancia por parte de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación es sancionada por el Consejo de la Judicatura Federal, tal y como lo dispone el artículo 81, fracciones 12 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Son 3 los ámbitos de validez de la jurisprudencia: personal, temporal y espacial. En el ámbito personal, el principio stare decisis hace la diferencia entre la cosa juzgada y la cosa interpretada.
lo cual provoca desventajas debido a que por un lado la Constitución establece que debe ser una ley la que determine los términos en que debe ser obligatoria y por otro lado la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la jurisprudencia se regirá por la Ley de Amparo, salvo que exista disposición expresa en otro sentido, como es el caso de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. En ambas leyes se contempla a los sujetos legitimados que pueden emitir jurisprudencia, los obligados por ella y la relación que existe entre ambos. Para el caso de los sujetos legitimados para emitirla, la ley reglamentaria solo refiere que es el Pleno de la Suprema Corte, en tanto que la Ley de Amparo contempla además a las salas, plenos y tribunales colegiados de circuito. En cuanto a los sujetos que son obligados, son las salas de la Corte, plenos de circuito, tribunales de circuito, jueces de distrito, así como los tribunales que no se encuentran en el Poder Judicial de la Federación. Respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de los estados, son los únicos en México inmunes a la jurisprudencia. Al respecto de los sujetos emisores y obligados, ambos son insertados en un sistema de cascada, de forma que lo que establezca el superior debe obligar al inferior, con la excepción del Tribunal Electoral y la Sala Superior. Un supuesto más se contempla en el artículo 94 constitucional que determina que la ley fijará los términos de obligatoriedad de la jurisprudencia. Otro ámbito de validez es el espacial, que refiere al lugar donde existe la obligación de aplicar un criterio jurisprudencial. En cuanto a la jurisprudencia de la Suprema Corte, debemos atender al criterio de validez espacial de la norma considerada por el órgano judicial. Así, la norma interpretada si es nacional, la jurisprudencia será vigente en todo el territorio nacional. En cambio, si es municipal, solo tendrá vigencia en el municipio. Como último ámbito tenemos al temporal. Al respecto, podemos decir que es obligatoria desde el momento en que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Otro aspecto a considerar es cuando pierde obligatoriedad un criterio. En primer lugar, tenemos que hay cesación de efectos cuando hay modificación o abandono del criterio. Otro supuesto es la anulación que se da cuando existe una contradicción de tesis. En este caso, su superior jerárquico decidirá qué criterio prevalecerá y se establecerá un nuevo criterio, con lo cual quedará sin efectos. Una posibilidad más se da cuando existe un cambio en la norma, esto es, si una jurisprudencia interpreta una norma en un sentido y la misma es derogada, podría quedar sin efectos la jurisprudencia.